Amados del Señor, Dios les ama y nosotros también. Somos la Asociación Sociocultural Adonai aquí en Lleida, España. Soy la pastora Alicia y hoy nos va a compartir la palabra nuestro querido hermano Fortunato. Sabemos que es de gran bendición para nuestras vidas y sabemos que el Espíritu Santo va a usar su boca y es la inspiración de su corazón. En el nombre de Jesús, les bendecimos a todos con salvación, restauración y liberación desde este santo lugar. Nuestro corazón está con ustedes. Amén. Amén. Aleluya. Hoy vamos a compartir lo que he podido preparar con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es en Juan 14:6. Vamos a empezar con camino, porque Jesús es el camino. Vamos a coger Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aquí en ese versículo nos muestra que hay dos caminos. El camino que nos lleva a la vida eterna es el camino de Jesús, porque Jesús solo es el camino de verdad. Él murió para nosotros y ha podido hacernos justo delante de Dios. Entonces no hay que otro camino. Otro camino es un camino de perdición. Debemos seguir el camino que Jesús nos ha trazado, el camino de bendiciones. Vamos a leer Jeremías 6:16. Aquí en Jeremías 6, el versículo 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y haréis descanso por vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. Aquí en Jeremías 6:16, la Biblia nos invita a que investiguemos cuál es el camino que debemos tomar. Debemos tomar un camino para el descanso de nuestras almas. Y el camino para el descanso de nuestras almas es el camino que Jesús nos ha traído. Y todo lo que vemos en este libro tan de prosperidad, tan precioso que es la Biblia, nos revela todo que Jesús dice que yo soy el camino. Porque ese libro nos da todas las normas que debemos seguir para permanecer en el camino que Jesús nos ha dado. Vamos a seguir leyendo Isaías 42, versículo 16. Guiaré a los ciegos por camino que no sabía. Le haré andar por sendas que no había conocido. Delante de ellos cambiaré la tiniebla en la luz, lo escombroso en llanura. Estas cosas lo haré y no desamparé. Aquí ese versículo nos dice que por medio de Jesús Cristo, que es un solo camino, hemos sido trasladados de la tiniebla a la luz,
¿Qué es la luz? La luz es Jesús Cristo. Y somos luz. Debemos también transmitir esta luz a los demás que están aún ciegos a seguir el camino de Jesús. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. A ver lo que nos dice. En lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio está dispuesto y revelado a todo, excepto aquello que no quiere seguir la palabra. Vive en la ceguedad, no puede ver, son como ciegos. Así han podido convertir a Satanás como el príncipe de este mundo. Nosotros como creyentes debemos obedecer a la norma que Dios no ha trazado. Así en este mundo tenemos el poder atractivo del dinero, el placer que nos enceguece, que nos hace ciegos a poder seguir la luz del Evangelio. Y así hay la mayoría en este mundo que vivimos, sigue a Satanás, convertir el Satanás en maestro de ese mundo. Quiere seguir a Satanás por los placeres que Satanás está ensegueciendo este mundo. Como creyentes debemos andar en la luz, tener la vista espiritual para no caer en la tentación de Satanás. Vamos a seguir leyendo Hebreo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos que Jesús es un camino correcto hacia el Padre Celestial. Jesús es un camino libre de del sexo ilícito, es un camino libre del alcohol, es un camino libre de la fornicación, de la droga, de la ira. Entonces tenemos un solo camino, que es Jesucristo. Vamos a seguir leyendo en Mateo 8, versículo 22. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí los muertos se refiere a los muertos espirituales, los que viven en pecado. Ha dado ejemplo. Jesús dice: el que me sigue no andará en la tiniebla, andará en la luz. Me veo cualquier ejemplo de Mateo. Antes de seguir a Jesús, Mateo era un cobrador de impuestos y ahí cobraba más que lo que debería cobrar. Y cuando Jesús le ha llamado, tenía una reputación de estafador. Y tenía que dejar este camino, porque era un camino malo, aunque le daba dinero eso para estafa, de subir impuestos, pero debería dejar, porque debería seguir a Jesús y a dejar. Lo mismo también podemos encontrar placer de este mundo, que da dinero, alguien te propone, sembramos marihuana, porque vemos dinero y la marihuana está destruyendo la juventud. Vemos la juventud de 14, de 3 años destruyendo por la marihuana. No debemos seguir porque da dinero, hay que saber qué dinero que debemos usar para el placer de este mundo. Ahí Mateo ha dejado eso para seguir a Jesús, que es un camino justo, dejó y ha seguido a Jesús. Vamos a seguir leyendo Timoteo, versículo 2, Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí en este versículo vemos que como seres humanos estamos separados de Dios por el pecado. Cuando pecamos, nosotros mismos nos condenamos. Entonces, no debemos permanecer en la condenación, porque Jesús como único camino de verdad, vino para rescatarnos de esta condenación, para vivir la bendición, la liberación, porque Él ha venido para liberarnos. Vemos en otro aspecto que Jesús es un camino para nuestra vida. Eso se nota, Jesús es un camino a Betlém, cuando naciste. Jesús es un camino en su resurrección. Ahí también nos muestra que es un camino de verdad. Jesús es un camino el día de la ascensión, el día que subió al cielo antes de enviar el Espíritu Santo. Todo eso son aspectos que muestran que Jesús es un camino. Jesús es un camino a su segunda venida, que es pronto. Por eso debemos seguir el camino que es Jesús. Hemos terminado con este camino. Me voy a compartir un poco con lo que dice la palabra verdad. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahora vamos a hablar, me voy a compartir lo que dice la verdad. Aquí, ¿qué significa la verdad? La verdad es real, sincero, perfecto, correcto. Pero en este mundo hay verdades relativas y verdades absolutas. La verdad absoluta es Dios. No hay otra verdad aparte de Dios. Vamos a leer Juan 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre diablo. Lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando había mentira, de suyo habla porque es mentiroso y el padre de mentira. Aquí nos muestra que con Satanás no hay ninguna verdad, porque es el padre de la mentira. No debemos seguir a Satanás, debemos permanecer en la verdad. Aunque pecamos, porque somos seres humanos, debemos despertarnos para volver en la verdad, porque hay dos reinos en este mundo, el reino de Satanás y el reino del cielo. Como creyente debemos seguir el reino de la verdad, que es ese reino de la verdad, es Jesucristo. En el reino de la mentira encontramos muchas ramificaciones. Hay falsos hermanos, doctrina falsa, maestra falsa, falsa iglesia. Entonces debemos andar con la vista, tener el discernimiento, porque hay iglesia. Por ejemplo, esta semana un amigo me ha dicho: no, Fortunato, yo me voy a una iglesia ahí la chica mormón americana, hay mucha joven. Digo, entonces, ¿tú vas por la chica o tú vas por la palabra? Digo, sí, también yo me encuentro mucho con estas chicas. Hablamos de la palabra, pero que veo que no es la verdad. Es otra cosa, es una secta eso. Amigo mío, te lo digo. No sé eso de mormón, ¿eh? Hay las americanas que andan por Lérida. Y te para, muy simpática. Te para y luego, tú puedes venir al teléfono. Digo, no puedo darte teléfono porque no vendré. No me voy a engañarte, yo no vendré. Oh, ¿tú qué? Digo, soy cristiano. ¿Dónde vas? Digo, no. Tengo un sitio donde he recibido a Jesús como Señor y Salvador. Me voy ahí. Y el amigo me dice: oh, no conozco. Digo, sí, también me encuentro. Pero entonces, ¿tú vas ahí por la chica o tú vas ahí por la palabra? Digo, ¿y eso qué? Entonces va con otra intención. No para la intención de la palabra. Y ahí no hay palabra, de verdad. Porque tantas veces hemos hablado, pero no hay palabra con ellas. Son americanas que están aquí, están implantando aquí en Lérida también una iglesia para ahí. ¿Sí? Entonces debemos andar con discernimiento, porque
En este mundo hay mucha falsedad ahora, hay muchas falsedades. Vamos a leer Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí nosotros como seguidores de Cristo debemos andar en la santificación. Andar en la santificación, aceptando el perdón mediante la muerte sacrificación. La muerte de Cristo se sacrificó para nosotros, un sacrificio. Debemos andar en la palabra. Por eso es más importante la aplicación diaria de la palabra. Leer la palabra diariamente, no solamente cuando venimos los domingos. Antes de dormir, al levantar, a mediodía, andar con la palabra es muy importante. Porque el mundo es muy complicado en este momento. Vamos en los últimos tiempos, debemos andar con la palabra diariamente. Es muy importante. Antes no sabía, ahora yo sé que hay que andar con la palabra diariamente. Jesús dice que soy la verdad. Soy el verbo ser. Soy la verdad por la eternidad. La verdad pasado, la verdad presente, la verdad futuro. Entonces es la verdad para siempre, para la eternidad. No hay otra verdad fuera de Jesús. Vamos a leer Eclesiastes 9, versículo 5. Porque lo que vive sabe que han de morir, pero lo muerto nada sabe ni tiene más paga, porque su memoria está puesto en olvido. Aquí creo que me refiero a la resurrección, que es una nueva para nosotros, porque antes la resurrección la muerte era como un concepto solamente vano, que no tenía ninguna significación. Pero después de la resurrección, sabemos que después, aunque morimos físicamente, vamos a tener una vida en la eternidad. Si andamos en la palabra, si andamos conforme a las normas que Dios quiere, eso. Vamos a leer Hebreo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por el medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. Aquí me refiero que somos eternos en Jesús. Por eso tenía que ser humano. Para que podamos ver que somos eternos en Jesús, tenía que ser humano, tenía que morir, tenía que resucitar. Para destruir el poder del diablo. Así, la verdad no se encuentra en un mundo aparente. Es una verdad absoluta. Diferente de otras verdades relativas. Por ejemplo, la ciencia. Te puede decir, hoy el sol rodea alrededor de la tierra. Otro va a venir, va a cambiar. No es la tierra que rodea. Todo eso cambia. Con los científicos todo se cambia. Pero con la palabra de Dios nada no se cambia. La verdad de Jesús nada no se cambia. Debemos enfocarnos nuestra vida en esta verdad. Lo que tenía que compartir con la palabra verdad. Ahora me voy a hablar un poco de la vida. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Soy la vida. La vida, según la biología, es nacer, crecer, reproducir y morir. Según lo que hemos aprendido en la biología. Pero Jesús dijo a su discípulo que la vida espiritual es más importante que la vida física. Por eso debemos enfocarnos nuestra vida en la palabra de Dios, que nos da la vida eterna.
Jesús da sentido a la vida. Vamos a leer ejemplo, Eclesiastes capítulo 2, versículo 17. Es un ejemplo de Rey Salomón. Aborrecí por lo tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí es el rey Salomón. Tenía una grande sabiduría, tenía todo riquezas, pero hubo un momento, andaba conformemente a lo que el mundo ama. Andaba mal. Y un momento se di cuenta que llevaba una vida equivocada, una dirección equivocada. Y tenía que volver a Cristo, porque tenía todo, hacía todo lo que se puede hacer. Porque el dinero no le faltaba nada, pero le faltaba algo, la vida. Tenía que volver a Jesús, que es la vida para la eternidad. El rey descubrió que todo era como vanidad. ¿Qué es vanidad? Sin valor, sin ninguna significación. Por eso tenemos que volver a Jesús, porque Jesús da un buen sentido a la vida. La palabra da un buen sentido a la vida, porque andaba en un camino equivocado y se dio cuenta que tenía que volver a Jesús. También tantas veces la pastora ha compartido el hijo pródigo también. Puede ser otro ejemplo. Ha hecho todo de la vida afuera de la casa de su padre. Tenía que volver. Como el Padre es un Padre de amor, le ha cogido. Así lo mismo para nosotros. Cuando equivocamos, a volver al Padre, está dispuesto a recogernos con dos manos. Lo mismo por Salomón. También el rey David. Vamos a leer Salmo 31, versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Lo mismo también el rey David, era muy famoso, pero tenía todo. El rey David, cuando estaba en pecado, lloraba siempre. No había alegría de lo que estaba haciendo. Y él también se dio cuenta que tenía que volver a la vida. Tenía que volver a la vida para andar en camino recto con Jesús, porque es Jesús que da la vida espiritual. Tenía que volver, porque tenía todo también David, hacía todo, pero se dio cuenta que andaba en una dirección equivocada. Lo mismo con nosotros, aunque tengamos lo material, el dinero, no debemos andar en una dirección equivocada. Hay que andar siempre con la palabra. Me voy a terminar. Jesús es el camino para llegar al Padre. Es la verdad, porque esta verdad nos indica las normas correctas del camino expresada en una persona que se llama Jesús. La vida, porque la vida es como una dinámica que explota. La vida por lo cual Jesús, imagen terrenal del Padre invisible hecho humano. Por eso debemos seguir Jesús como camino, porque Jesús ha podido dar su vida a la nuestra para que andamos con Él en un buen camino. Porque todas las promesas está hecho en esta verdad, en la verdad. Por eso es muy importante que andemos siempre con la palabra. Porque el cristianismo, podemos decir que el cristianismo es la vida de Jesús, porque Jesús es el autor de la vida, de nuestra vida. Puede decir, no, yo es mi madre, he nacido de mi madre y de mi padre. No, físicamente, pero espiritualmente, Jesús es el autor de nuestra vida. Hermanos y hermanas, seguimos a Jesús, porque ese es el camino, es la verdad, es la vida. Sin Él no podemos nada.